Buenos días, hermanos. Les saludo desde Lerma, de Villada, Estado de México, una vez más, con gozo y regocijo de poder estar detrás de este púlpito para hablar de las maravillas de aquel que me llamó para que hable de esas maravillas. Me sacó de la oscuridad de las tinieblas para que yo hable de esas maravillas que Él me está compartiendo para que yo comparta contigo. El título que Dios me dio para compartir contigo en esta predicación se llama El diablo daña desde adentro. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo nos acercamos delante de tu presencia y te damos muchas gracias porque una vez más, Padre, nos podemos parar gracias a ti, gracias a que tú eres el que nos das fuerzas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras faltas a través de la sangre que derramó nuestro Rey Jesucristo en el Calvario. Tomamos esa bendición de tu perdón. Yo te pido que a través del Espíritu Santo tú me ayudes a predicar esta palabra para que el diablo no sea predicado en esta ocasión, sino que seas tú, Padre, advirtiendo de las artimañas del diablo, que Él nos hace ver a nosotros como culpables delante del mundo y delante de ti. En el nombre de Jesucristo y en sus manos dejamos esta palabra, esta predicación, este estudio, porque es una predicación enseñanza. En el nombre de Jesucristo y que el Espíritu Santo, ahí donde tú estás sintonizándonos, también el Espíritu Santo se mueva con gran poder e invocamos a nuestro Señor Jesucristo para que donde quiera que están 2 o 3 congregados en el nombre de Jesucristo, así como aquí está Él, así esté también ahí contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios, nuestro Padre Celestial, nos hizo para ser felices. Él hizo todas las cosas para que nosotros vivamos felices, pero hay muchas veces que esto no es posible porque siempre le andamos echando la culpa a las personas que están a nuestro alrededor. Por ejemplo, esta mujer que me diste, es que no me entienden, y bueno, siempre andamos echando la culpa a los demás, pero el problema no está afuera. El problema está adentro de nosotros, donde el diablo trabaja en nuestro corazón. Y lo peor de todo es que el diablo tiene algo muy estratégico. Cuando él opera desde dentro de tu corazón, te hace ver a ti como culpable. Y no es así. Lo que pasa es que tú eres una víctima de sus artimañas. Por eso en esta predicación vas a descubrir algunas y muchas cosas muy importantes para que tú descubras todas las artimañas que el diablo te hace ver a ti como culpable. En el nombre de Jesucristo yo declaro que tu mente y tu alma se ponen alertas a toda palabra que Dios va a hablar a través de mi vida. En las Sagradas Escrituras dicen que algo dentro de nosotros mismos está contaminando. Por esta razón contaminamos a los demás. Vamos al libro de Marcos. Vamos en toda esta predicación, vamos a usar la versión traducción lenguaje actual. Y cuando haya alguna otra versión como la Reina Valera 60, te lo voy a mencionar. Mientras no te lo mencione, toda la escritura va a estar en lenguaje actual, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a Marcos 7:15. La comida que entra por la boca no los hace impuros delante de Dios. Lo que nos hace impuros son los insultos y las malas palabras que salen de su boca. Vemos que lo que sale de nuestra boca, lo que hablan nuestros labios, conocemos la escritura que dice que todo lo que sale de nuestros labios es porque se originó de nuestro corazón. ¿Y qué hay en nuestro corazón? Bueno, existe nuestra alma allí en nuestro corazón, pero también existe el enemigo de nuestra alma. Entonces, vamos a detectar si es o no que está el enemigo en nuestro corazón. No es lo que nosotros comemos o recibimos del exterior lo que va a contaminar, es lo que sale de nuestro corazón. Vemos en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 22 al 25 dice: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben
cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos, santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Pero eso ya no deben mentirse los unos a los otros. Todos nosotros somos miembros de un mismo cuerpo, así que digan siempre la verdad. Cuando nosotros nos exhorta Dios a través de este libro de Efesios a decir siempre la verdad, pues nosotros tenemos que no mentirnos, por más duro que sea la situación, tenemos que hablarnos siempre la verdad. ¿Por qué? Porque una mentira puede dañarnos a todo el cuerpo. Y vamos a ver algunos ejemplos en las Escrituras para que esto quede más claro. Pero dejemos de volar la imaginación y muchos pensamientos que se ponen en acción, porque si nosotros nos ponemos a imaginar cosas, estas imaginaciones pronto pueden convertirse en acciones que nosotros después nos queremos arrepentir, pero ya es demasiado tarde porque lo hemos llevado a un hecho. Todos esos pensamientos son invisibles y controlan muchas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, si nosotros tenemos pensamientos de lujuria, ese pensamiento va a tener una repercusión en nuestra vida real. Por eso nosotros tenemos que tener mucho control de lo que nosotros estamos pensando. Cuando son invisibles, llevan a tomar vida, cobran vida en nuestra vida natural. Quiero que me acompañen al libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 8, dice la palabra de Dios: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Aquí es donde nuestra fe funciona como un escudo. Si viene a mi mente pensamientos de lujuria, como dije antes, puedo contrarrestarlo con la fe en la palabra de Dios. Si viene un pensamiento de inferioridad, lo puedo contrarrestar con mi fe en la palabra de Dios. Dice en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 34, lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo va a decir cosas buenas si ustedes son malos? Porque si alguien es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Mis pensamientos pueden llegar a cobrar vida de tal manera que se vuelven actitudes y comportamientos y acciones. Por esa razón, nosotros tenemos que siempre estar vigilando en todo lo que nosotros estamos pensando. Las Sagradas Escrituras también recomiendan llevar un cautivo, por esa razón, todos nuestros pensamientos, de acuerdo al libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 3 al 6, a palabra de Dios, dice, escrito está, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. Con ese poder hacemos que los pecadores cambien su manera de pensar y obedezcan a Cristo. Estamos dispuestos a castigar a todo lo que obedezca a Cristo, comenzando por ustedes hasta que llegue el día en que todos obedezcan. Cuando tú y yo nos sometemos y sometemos nuestros pensamientos a Jesucristo, entonces estamos anulando todo pensamiento altivo, destructivo, argumentos e ideas falsas. Es lo que estamos haciendo. La palabra de Dios debe reemplazar todo pensamiento destructivo y negativo y de muerte. Dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. La palabra de Dios dice así: que el Dios de paz los mantenga completamente dedicados a su servicio, que los conserve sin pecado hasta que vuelva a nuestro Señor Jesucristo, para que ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo de ustedes sean hallados culpables delante de Dios.
Con el Espíritu de Dios y con las cosas que son positivas, declaran las Sagradas Escrituras de nosotros en el libro de Mateo 15, en el versículo 18 y 19. Pero si la gente dice cosas malas, es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar o insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que la gente así lo alabe. Pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. Hay muchas personas que pues alaban a Dios, pero no consideran la palabra de Dios que dice que a Dios no le agrada que la gente lo alabe así, cuando está mintiendo, personas que insultan, que roban, que tienen cosas indecentes todavía en su vida, y estoy hablando de muchos ministros en la alabanza, ¿no? No nomás en la Grace, sino ministros en la alabanza. Yo he oído a ministros en la alabanza que en el baño se están peleando, pero suben a alabar a Dios. Y eso es lo que Dios ve. Y es lo que Dios me está diciendo. Predica estas cosas, porque el enemigo de esas iglesias, de todas esas congregaciones, no viene de afuera el ataque, viene de adentro, porque ellos mismos están metiendo anatema en la adoración con Dios, cuando Dios está diciendo, a Dios no le agrada que la gente lo alabe de esa manera. Fe en su palabra y en sus promesas es lo que nosotros tenemos que estar siempre activos en esa palabra, en esas promesas, para que nuestra alma esté bien nutrida, bien alimentada, porque nuestra alma, tu alma, se alimenta de las promesas de Dios. ¿Saben por qué se alimenta? Porque las promesas de Dios no fallan. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Y por esa razón, cuando nosotros recibimos ese alimento de las promesas de Dios, entonces nuestra alma se nutre, se enriquece y crece nuestra alma. ¿Necesitas renovar tu alma y mente y corazón? Pues aliméntate de la sana doctrina de Jesucristo. Ese alimento es un alimento sano que te nutre, te hace crecer, te lleva de gloria en gloria hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Nadie de los seres humanos hemos alcanzado esa estatura, pero por esa razón debemos de buscar la enseñanza que nos haga crecer de gloria en gloria. Nunca jamás estancarnos en una gloria, porque la estatura del varón perfecto nos queda todavía muy grande a toda la humanidad. Comienza hoy a declarar las promesas de Dios en tu vida. Comienza a creer esas promesas que Dios está diciendo para tu vida. Tener la intimidad con el Espíritu Santo para que te revele muchas cosas que todavía Dios ha escondido y que todavía no las conocemos, pero ahí están en las Escrituras. Son los tesoros, son los diamantes, las piedras preciosas que Dios quiere que tú y yo las descubramos, porque Dios nos las ha dado. Dice en Primera de Pedro, cuando él está diciendo, en Segunda de Pedro capítulo 1, versículo del 3 hacia adelante, donde habla de todas las cosas que nos ha dado por su divino poder. Todas las cosas nos ha dado. Y luego todavía nos dice esas 8 virtudes, a la fe añadirle virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Y seguimos nosotros diciendo, pero si no tienes estas cosas, estás ciego. Y nosotros tenemos que considerar eso, ¿no? ¿Cómo vamos a ser imitadores de alguien que es invisible? Pues ahí están en las Sagradas Escrituras. Solamente dice Dios y nos dice a nosotros, esta es la vida, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, a Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que siempre estar escudriñando las Escrituras y alimentándonos de la palabra de Dios. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús, dice en el Salmo 1, 5 y 6, cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. En verdad, Dios cuida a los buenos, pero a los malvados se encaminan al fracaso. Cuando nosotros vemos, si no llevamos
cautivos nuestros pensamientos, nosotros vamos a seguir en ese camino de maldad. Y Dios verdaderamente va a cuidar a los buenos. ¿A cuáles buenos? Si Dios dice que no hay nadie bueno sobre la tierra, solamente hay un bueno, dijo Jesús cuando se refería al Padre. Y nosotros sabemos que no somos buenos por nuestros propios hechos, sino somos buenos porque la fe produce obras buenas. En ese sentido, en este salmo, cuando habla de cuando sean juzgados, nada los salvará. Entonces, no hay nada que nos pueda salvar si nosotros no hemos entendido la palabra de Dios. Me levantaré, lo que tenemos que hacer nosotros, decir, me levantaré en la congregación de la familia de Dios. Esa decisión tenemos que tomar. Me levantaré en la familia de Dios. Y toma esa decisión de levantarte, renueva tu mente, renueva tu corazón, pídele al Espíritu Santo que te convenza y renueve tus pensamientos, porque tú solo no lo vas a poder. Es una decisión personal de llevar cautivo todos los pensamientos, pero es una decisión tuya. Y toma esa decisión. Dice en el libro de Lucas, en el capítulo 6, versículo 45, la gente buena siempre hace el bien, porque el bien habita en su corazón. La gente mala siempre hace el mal, porque en su corazón está el mal. Las palabras que salen de su boca muestran lo que hay en su corazón. Yo quiero regresarme un poquito para retomar esta parte donde dice, la gente mala siempre hace el mal. Y en este párrafo que sigue dice, porque en su corazón está el mal. Quiere decir que aparte de tu alma en el corazón, está un espíritu de mal que te hace ver a ti como malo. Y tú tienes que ubicar a ese espíritu de maldad que te está haciendo de tu voluntad. Yo quiero recordarte que ese espíritu que tú no quieres reconocer, ahí habita, porque si tú estás haciendo cosas malas, no proviene de ti, porque Dios hizo todo bueno, y eso bueno está en ti, pero también a la par está un espíritu que está dominando desde adentro tus pensamientos, tus manos, tus pies, encaminándolos al mal. Por eso nosotros tenemos que identificar, lo primero que tenemos que hacer es identificar a nuestro enemigo dentro de nosotros. Levántate usando las armas espirituales como son la alabanza, la adoración, la oración y otra cosa muy importante que es muy poderosa y es la gratitud. Cuando tú te vuelves agradecido a todas las cosas que Dios te da, es un arma muy poderosa. Cuando usas la palabra de Dios, cuando usas la alabanza, la oración, pero la gratitud es un arma muy poderosa contra ese enemigo que está en tu corazón. Las Sagradas Escrituras nos hablan del corazón, que se refiere a nuestro ser interno. Dice en Eclesiastés, y quiero ahora pasarme a la versión Reina Valera 60, en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta eternidad es nuestra alma, porque el ser humano no tiene nada eterno. Lo único eterno que podemos analizar es nuestra alma, porque cuando tú mueras, cuando yo muera, el cuerpo volverá a la tierra, y el alma a quien la dio. ¿Y qué pasa con el espíritu de la mente? Dejará de funcionar porque el alma solamente va a funcionar, el espíritu de la mente va a funcionar cuando estas tres cosas estén juntas. El cuerpo, el alma y el espíritu de la mente va a funcionar solo cuando estén juntas. Cuando se separan por medio de la muerte, el cuerpo volverá a la tierra, el alma a quien la dio y el espíritu de la mente deja de funcionar. Se queda dormido en la muerte. Esta eternidad que es nuestra alma, donde se mueven todas las emociones, sentimientos, no hay un músculo que bombea sangre, no es ese el corazón. Es un corazón como un recipiente espiritual donde está el alma.
pero también, así como lo dice en Eclesiastés 3:11, ¿no? Porque ha puesto una eternidad en el corazón de ellos, pero continúa diciendo, dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y muchas veces no entendemos cómo es eso del corazón. Muchos piensan, es que te amo con el corazón. No se refiere a este corazón de carne que bombea sangre, sino al corazón espiritual que está en las entrañas. En el libro de Marcos 7, 21 al 23 dice, porque si alguien dice cosas malas es porque es malo y siempre está pensando en el mal. Y como hace cosas indecentes, o robar, o matar, matar a otros, o ser infiel en el matrimonio, esa gente vive pensando solamente en cómo hacer rica o cómo hacer maldades, engañar, ser envidiosa, insultar, maldecir a otros, o en ser necia y orgullosa. Entonces, cuando nosotros vemos todas esas características, vemos que de dónde proceden todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente, de nuestra alma, que está contaminada con un ser infernal ahí adentro. Entonces, eso es lo más importante, que si nosotros tenemos nuestro corazón contaminado por un ser espiritual que no proviene de Dios, eso es lo que contamina y hace contaminar a los demás. El peor enemigo que tenemos se encuentra dentro de nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que ver. ¿De dónde viene todo este mal? ¿De dónde viene todo uno tras otro? Hay muchas personas que dicen, no, pues a mí cuando no me llueve, me llovizna. Todo siempre me va siempre mal, todo me sale mal. Es que así se la pasa. Pero hay que descubrir de dónde tiene esa procedencia. Porque puede ser de que el diablo esté tratando ahí de sacarte del camino de Dios, o Dios esté tratando con tu vida. Por eso nosotros tenemos las Sagradas Escrituras para poder saber si proviene del diablo o si proviene de Dios como una prueba. No todo lo vamos a hacer, es que estoy pasando una prueba. ¿De verdad? O sea, hay que escudriñar la Escritura para saber la procedencia de todo lo que te está aconteciendo. Dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas y así podrán resistir. Esta palabra pues nos da mucha claridad, mucha luz en saber de si viene de Dios o si viene del diablo. Si una prueba persiste más allá de nuestra fuerza, de seguro no proviene de Dios. Si Dios dice aquí en el versículo 13 al final, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas. Entonces, si yo estoy pasando por alguna prueba y no me muestra Dios cómo vencerla, seguramente esto está viniendo del enemigo de mi interior, que me está haciendo pensar de que viene una prueba de parte de Dios, y no es así. Porque si viniera de Dios, la palabra de Dios se cumpliría, porque Dios mismo me mostraría cómo vencer eso que estoy pasando y para poder resistir. Entonces, nuestro enemigo, el diablo, ocupa la misma piel, acuérdate. Ese cuerpo, él ocupa la misma piel, tus mismos ojos, tus mismas manos, ocupa tus mismos pies, ocupa todo, tu piel es su piel. Así que tu enemigo ahí vive y está a gusto allí, pero que está en ti que lo puedas descubrir, está en ti que lo puedas desenmascarar para sacarlo de allí. Porque es preciso que lo ubiquemos, si no, no va a salir de allí, porque él tiene la estrategia de estar escondido y hacerte ver a ti como el culpable cuando eres una víctima de él. Por esa razón es importante esta palabra. Por esa razón es que Dios me dio esta palabra para que descubramos al enemigo que está dentro de nosotros y nos está destruyendo como personas, como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de una familia de Dios. Nos está destruyendo desde adentro y nosotros pensamos de que yo soy un mal cristiano, que no puedo orar, que no puedo leer la palabra, que me da sueño y todas esas cosas, que tu enemigo está adentro. Y eso es lo que tenemos que descubrir para sacarlo en el nombre de Jesucristo. Pero como no lo quieres admitir,
porque te crees un cristiano súper cristiano. Entonces dices tú, no, qué diablo, el diablo no me puede tocar. Y entonces, ¿por qué actúas de esa manera? ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Por qué siempre tienes esos pensamientos destructivos? ¿Por qué siempre eres tan pesimista? ¿Por qué siempre está el diablo manifestándose y no Cristo en tu vida? Entonces ponte a pensar en eso. Dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, si nosotros descubrimos que nosotros estamos haciendo cosas constantemente que le desagradan a Dios, ¿sabes qué? El diablo ocupa tu piel. El diablo ocupa tus ojos, ocupa tu mente, ocupa tus manos para hacer maldad, ocupa tus pies para encaminarte en el camino de maldad. Ocupa todo lo que tú tienes en el cuerpo, él también lo ocupa. Y tú no te das cuenta de que tú eres una víctima del enemigo que vive adentro de ti y el que lo mantiene eres tú. Pero tú puedes hacer muchas cosas porque la palabra nos dice a nosotros cómo hacer para que ese enemigo salga de tu corazón. ¿Desde cuándo estará viviendo ahí en tu corazón y no te has dado cuenta? Pensando de que, ay, es que me tocó esta cruz. Muchas mujeres que le ha tocado un barbaján de marido siempre, es que me tocó esta cruz para cargar esta cruz. Y no es así, no es así. El enemigo que está en su corazón los hace pensar esas cosas. Lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros es darnos entendimiento. Deja que el Espíritu Santo renueve tu mente y te dé un entendimiento de lo que yo te estoy predicando para que tú seas libre, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. ¿Por qué eres esclavo todavía? Si tienes ya tantos años en la palabra de Dios, en un ayo, ¿por qué no puedo decir que perteneces a la familia de Dios cuando tú no puedes pertenecer a la familia de Dios si has estado toda tu vida en una religión? Los de la religión no pertenecen a la familia de Dios. El que se congreguen en algún lugar donde tengan un pastor y tengan un grupo de alabanzas, todos traigan Biblia, eso no quiere decir que Dios está ahí. Dios es muy claro en las Sagradas Escrituras donde Él está, en qué iglesias, en qué congregaciones está, porque Él no puede estar en un lugar donde la gente tiene que correr al frente, donde está el púlpito para sentir la presencia de Dios. Eso no puede ser. El enemigo está allí en todos esos lugares y te tiene engañado, porque ese lugar donde te encuentras tú es un engaño, porque Dios está en los corazones, y si está en los corazones no puede estar el enemigo allí. Y lo que estamos viendo es de que si está el enemigo en tu corazón, quiere decir que esa vez que tú dijiste acepto a Jesús como mi Señor y Salvador, fue simplemente una oración muy rica, tan rica que te hizo llorar, te hizo estremecer, te hizo sentir cosas hermosas, pero hasta ahí. Pero de que Él viva allí y todavía se comparta esa habitación de tu corazón con el diablo, no lo creo. Permíteme decirte, no lo creo. Estoy seguro, no lo creo. O habita Dios o habita el diablo cerca de tu alma. Y si tú quieres comprobarlo, pues ahí están las Escrituras. Vayamos, si te inquieta esto, entonces yo te invito con todo mi corazón. Vamos a analizar tu vida a la luz de la palabra de Dios, y yo me ofrezco a ministrar tu vida para que tú veas de si está o no Jesucristo. No me digas a mí que tienes 30, 40 años en el Evangelio. Eso no me da garantía de que Jesucristo está en tu corazón. Si yo veo que todavía estás lleno de problemas, lleno de circunstancias, lleno de cosas, Dios te hizo a ti para que seas feliz, y Él llegó a tu corazón para darte felicidad, porque la felicidad y el gozo no viene de las circunstancias, viene de arriba. Pero si tu corazón no está conectado con el Creador,
tu gozo va a ser circunstancial, siempre va a depender de que el día de las madres te den un regalo, que el día del padre, si eres hombre, te den un regalo, el día de tu cumpleaños te lleguen con pastel y que todo el mundo se acuerde de que tú eres tu cumpleaños. Siempre va a depender de las circunstancias en las cuales estás tú. Pero si el gozo viene de Dios en todo momento, tu gozo no cesará para hacerte feliz siempre, porque en Cristo Jesús siempre estarás gozoso, gozosa. El enemigo que se esconde en nuestro corazón nos puede hacer más daño que cualquier otra persona que tú conozcas y que creas que es tu enemigo. Primero que nada, el problema más grande que nos resistimos es a reconocer y a identificar nuestro enemigo en nuestro corazón. Dice en Efesios 6:12, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Cuando nosotros estamos siendo atormentados por espíritus malvados, nos hacen hacer cosas que no queremos hacer, decir cosas que no queremos decir, tener actitudes que no queremos tener esa actitud, pero no está en tu voluntad, porque esa persona está donde se mueve tu voluntad, que es el alma. Y dices cosas porque del corazón manan todos los pensamientos, y todo lo que dices tú sale del corazón. Todo lo que se pronuncia en tus labios, en la abundancia del corazón habla mi boca. Escrito está. En Efesios 6:12 dice, porque no, ya lo leí ese, no luchamos con carne ni con nadie que son como nosotros, sino luchamos contra espíritus que son invisibles. Eso invisible, ahí está en tu corazón. Ese es el enemigo más grande que tú puedes tener y que yo puedo tener, porque es invisible, pero podemos descubrir que ahí está por las cosas que nosotros comenzamos a hacer, y debemos ser muy inteligentes para decir, yo estoy haciendo cosas, yo ya debería no hacer estas cosas. En Mateo 13:29 dice y 30, el dueño les dijo, no, el trigo y la cizaña se parecen mucho y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña y la amontonen y la quemen. Luego recogerán el trigo y lo llevarán a mi granero, dijo Dios. Entonces nosotros podemos ver a muchas personas que se congregan con nosotros y son iguales que tú y que yo, son iguales, pero cuando vayamos a crecer en la sana doctrina de Jesucristo que nos hace crecer, entonces veremos de que eso está hueco porque no tiene fruto, porque no ha discipulado a nadie, porque nomás se la lleva en su casa criticando, se la lleva con otros hermanos murmurando. Eso no tiene fruto, ya tiene muchos años, pero no se le ha acabado lo criticón, lo murmurador, no se le ha acabado lo chismoso, lo chismosa, no se le ha acabado lo mentiroso. Y vemos cuando ya pasan muchos años lo que refleja de que esa persona que está junto a ti es una cizaña. Y entonces podemos ver nosotros de que el enemigo en esa persona habita en ese corazón. Cuando nosotros vemos a un hermano, a una hermana cizaña, debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos porque ellos ni saben, ni se dan cuenta la lucha tan tremenda que tienen y la tienen en su corazón. Porque ellos no se dan cuenta, ellos piensan que son así, es que así soy, no son así. El demonio, el espíritu demoníaco que tienen ahí, los hace ver así. Por eso es que, ¿cómo es posible que un ser humano tenga el sobrenombre de decir, no te acerques, es una cascarrabia esa hermana, es un cascarrabia, ni te le acerques? Qué tremendo sobrenombre el diablo te pone a ti, y tú lo aceptas.
es que así soy, ¿no? Y no somos así. Somos hijos del Altísimo y nosotros tenemos características del Altísimo. Y si puedes ver las características, tú puedes decir, ¿a cuáles características? Ve, por favor, yo te invito a que vayas a Segunda de Pedro en el capítulo 1 y lee todo ese capítulo 1 para que veas las virtudes de aquel hombre invisible que deben de reflejarse en ti. Quiero que me acompañen al libro de Judas, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios ha dado para siempre a su pueblo elegido. Tú eres su pueblo elegido. Pero defiende la enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La sana doctrina de Jesucristo. Defiende esa enseñanza, porque ninguna otra enseñanza te llevará a la presencia de Dios, a luchar con ese enemigo interno. Y continúa diciendo, amados hermanos en Cristo, hace tiempo que he querido escribirles acerca de la salvación Dios nos ha dado. Ahora les escribo para pedirles que luchen y defiendan la enseñanza que Dios nos ha dado para siempre a su pueblo elegido. Estoy preocupado, pues hay algunos que se han colado entre ustedes y que los han engañado. Ellos dicen que Jesucristo no es nuestro único y Señor y dueño, y que por eso no debemos obedecerle. Piensan que como Dios nos ama tanto, no nos castigará por todo lo malo que hacemos. Con razón, desde hace mucho tiempo se dice en la Biblia que Dios castigará esa gente. Yo no sé si tú te has topado cuando dicen, ay, Dios es bueno, Dios te va a perdonar, no te va a castigar, ¿no? Siempre nos andan diciendo, es fácil de ubicar ese tipo de personas que Dios quiere que la ubiquemos. Pues Dios quiere que no te metas con ese tipo de personas, porque es cizaña. Lo único que te puedes meter con ellos es orar por ellos, para que Dios les revele a ellos que el enemigo no son todos los que le rodeamos, sino el enemigo está en su corazón. En el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo en sus cartas a las 7 iglesias de Asia Menor les hace unas advertencias. Y estas advertencias que Jesús les hace no es que les advierte de que los peligros van a llegar de afuera hacia adentro. Les advierte que el peligro de las iglesias se encuentran dentro de ellas mismas. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 14, 15 y versículo 20. Sin embargo, hay algo que no me gusta de ti. Es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. El consejo a Balac que hiciera pecar a los israelitas y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de los que se había ofrecido. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Versículo 20, pero hay algo que no me gusta de ti, y es que has dejado a Jezabel siga engañando a mis servidores. Esa mujer anda diciendo que yo la envié y les ha dicho a mis servidores que pueden comer de lo que se ofrece a dioses falsos y los anima a serme infieles. Yo no sé si ves alguna pastorcísima por ahí que en las congregaciones siempre anda engañando. Una mujer jezabélica, como lo dice la palabra de Dios, siempre engañando a los servidores, siempre buscando prosélitos, escuderos, cargadores de su bolsa, que le abran la puerta del baño, ya casi le limpian. No, es algo jezabélico, dominante, que la gente le cree, porque se cree que esa es como una semidiosa, pero la verdad, la palabra lo describe como una mujer jezabélica que sigue engañando a los servidores de Cristo. Hay algo dentro de cada uno de los seres humanos que nos daña mucho y nos daña a la iglesia entera.
Hay algo que el diablo está usando en muchas personas que nos congregamos juntos, llevamos juntos, adoramos juntos, leemos la palabra juntos. Y esto tenemos que descubrirlo, hermanos. Tenemos que descubrirlo porque nos va a perjudicar a todos, a todo el cuerpo. Dice, vamos a poner un ejemplo de derrota. Como en el libro de Josué nos da el ejemplo de esta persona que él pecó. Acán pecó, pero hizo que toda su familia y todo el pueblo se fuera perjudicado. Vamos a Josué a escudriñar un poco, porque es muy largo el capítulo 6, 7 y 8. Solamente vamos a escudriñar ciertos versículos para tener luz sobre lo que yo le estoy platicando y predicando. 7, 1 y 10 al 12 y luego el 15. Josué 7, 1, 10 al 12 y 15. En la familia de Será, que formaba parte de la tribu de Judá, había un hombre llamado Acán, hijo de Carmí y nieto de Zabdí. Este hombre no obedeció el mandato de Dios. Observen muy bien lo que va diciendo la palabra de Dios. No obedeció el mandato de Dios había dado al pueblo. Dios les había ordenado destruir por completo la ciudad de Jericó, pero Acán se quedó con algunas de las cosas que debía haber destruido. Por eso Dios se enojó contra los israelitas. Versículo 10. Dios le respondió a Josué: ponte de pie, porque te quedas tirado boca abajo. Lo que pasa es que los israelitas han pecado. Yo les ordené que se quedaran con que destruyeran todo lo que había en la ciudad de Jericó. Era trato que habíamos hecho, pero se quedaron con algunas de esas cosas. Se las robaron, las escondieron entre sus pertenencias y luego mintieron acerca de lo que habían hecho. En el versículo 15 dice: y el hombre que yo señale será el que tiene lo que debía de destruir. Quémenlo vivo junto con su familia y todo lo que posee por no haber cumplido con el trato hecho con nuestro Dios. Lo que ha hecho es una vergüenza para Israel. Vemos que Acán, él vio, codició y lo tomó. Vemos que eso es lo que también cayó Eva. Ella vio, codició y lo tomó. Entonces, este es el pecado oculto en nosotros que tenemos que vigilar. Siempre el pecado no llega, nomás lo tomo, no, lo veo, lo codicio y lo tomo. Entonces, es un proceso del pecado que Dios nos está revelando. ¿Cómo es que funciona el diablo? ¿Cómo es que nosotros podemos descubrir si nosotros tenemos un espíritu maligno en nuestro corazón? ¿Cómo lo podemos descubrir? Porque hay muchas cosas que tú lo ves, lo codicias y te lo tomas. Entonces vemos de que ahí en tu corazón hay un espíritu maligno que está manipulando. ¿Por qué? Porque Dios nos los está poniendo por descubierto aquí. En Josué capítulo 7 versículo 19 hasta el 22 dice: Josué le dijo a Acán: hijo mío, dime la verdad delante de Dios de Israel, confiesa lo que has hecho, no trates de engañarme. Es cierto, le respondió Acán a Josué, he pecado contra el Dios de Israel. Lo que pasó fue que entre las cosas que tomamos vi una hermosa capa babilónica, 2 kilos de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Tanto me gustaron esas cosas que las guardé y las enterré debajo de mi carpa. La plata está en el fondo. Josué mandó a unos hombres a la carpa de Acán. Ellos fueron corriendo y encontraron allí todo lo que Acán le había enterrado. La plata estaba debajo de todo. En Josué 7, 24 y 25 dice: entonces Josué y todos los israelitas llevaron a Acán y lo robado al valle de Acor. También llevaron a sus hijos e hijas y a sus bueyes, asnos y ovejas, su carpa y todo lo que tenía.
Allí Josué le dijo: ¿por qué nos has causado tanto mal? Ahora Dios te va a causar mal a ti. Los israelitas lo mataron a pedradas y también a su familia. Luego le prendieron fuego a todo. Muchas veces nosotros no sabemos ni por qué llega un mal a una familia, pero algún miembro de nuestra familia cae en pecado y toma cosas que las mete dentro de nuestro hogar y comienzan a derrumbarse muchas cosas en nuestro hogar, y el enemigo viene de afuera. Yo creo que me están hechizando, yo creo que la gente me tiene envidia. No, el problema no viene de afuera, el problema lo tienes adentro. Porque mucho el diablo nunca perjudica de afuera, perjudica siempre de adentro, porque es el diablo, así trabaja el diablo. Y nosotros tenemos que ver qué es lo que nos está llevando de mal en peor. Nunca progresamos, siempre tenemos, no meses, tenemos años que nos va mal. ¿Por qué te va mal si tú eres un profesionista? ¿Por qué te va mal si sabes trabajar? ¿Por qué te va mal? ¿Por qué tienes tan mala salud? ¿Por qué siempre estás mal? ¿Por qué? Porque el diablo desde adentro está perjudicándote a ti y a toda tu familia, como perjudicó a Acán, perjudicó a sus hijos, a sus hijas, a su esposa, a toda su familia, hasta sus animales. Todos fueron destruidos por causa de un solo hombre. Qué engañoso es el pecado. Tan engañoso es que al comerlo se siente agradable, pero sus consecuencias son muy amargas. Y podemos ver qué agradable ha de haber sentido cuando vio: ¡wow! ¡Qué hermoso! Mira nomás cuánta plata, esos mantos babilónicos. Cuando los vio, seguramente eso vislumbró su visión, vislumbró su mente, vislumbró de una manera tan grande que los tomó y se los llevó a su casa. Pero qué consecuencias tan amargas produjo al ver que su familia estaba siendo destruida por su culpa. Qué amargo es el pecado. Estos son los enemigos muy grandes que se encuentran dentro de nuestro corazón, que son una trampa. Cuando nosotros creemos que somos autosuficientes, caemos en la trampa del orgullo, caemos en la trampa de la soberbia. Estos son trampas que el enemigo pone. Cuando nosotros creemos que nosotros podemos hacer todas las cosas porque somos autosuficientes, creemos que por orgullo yo puedo. ¿Qué pasó cuando después que este pecado de Acán, ellos venían de conquistar a la ciudad más fortalecida que había en ese tiempo, que era Jericó, y con solo gritar y con solo tocar esas trompetas, esos chofares, después de haber dado esas vueltas que Dios les indicó, la obediencia de haberlo hecho, las murallas solo se derribaron. Eso hizo la obediencia. Pero la obediencia a la carne los destruyó, porque ellos se basaron en su autosuficiencia. Y ahí Josué dijo: no es necesario, si acabamos de acabar con un pueblo tan grande, no es necesario que nosotros llevemos tanto pueblo, porque se creían autosuficientes, habían dominado a un guerrero poderoso como era Jericó. ¿Qué era alguien tan pequeño como Ai? Y es por eso que la trampa de la autosuficiencia, la trampa del orgullo y la trampa de la soberbia te hace fracasar. Muchas veces nosotros podemos hacer un gran negocio, pero muchas veces después de haber hecho ese gran negocio, quieres hacer otro porque te haces como autosuficiente, caes en la trampa del orgullo, caes en la trampa de la soberbia y piensas que así como hiciste ese gran negocio, puedes hacer cualquier otro pequeño, pero te olvidaste de Dios, porque si tú triunfaste no fue por tus medios, fue porque Dios te favoreció, y eso es lo que olvidó al pueblo de Josué, que dirigía Josué. La autosuficiencia cayeron en esa trampa del diablo y fracasaron. Claro que fracasaron. Por supuesto que fracasaron, porque Dios ya no estaba con ellos. Dios ya no iba con ellos.
En Santiago capítulo 3 versículo 13 dice, si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose, con humildad. La humildad te lleva a reconocer a Dios en todas las áreas de tu vida, en todos tus triunfos, en todas las cosas que tú haces. La humildad es un arma muy poderosa, porque siempre te está ubicando tu posición ante Dios, reconociendo de que tú no eres nadie, que Dios es todo. Dice en el libro de Jonás, en el capítulo 3, versículo 6, cuando el rey de Nínive supo esto, se levantó de su trono y luego se quitó sus ropas finas, se puso ropa áspera y se sentó en el suelo. Todo esto lo hizo en señal de humildad ante Dios. ¿Quién era este rey de Nínive? Bueno, sabemos que Jonás había sido enviado a Nínive para prevenirlo, pero este rey ni lo conocía, pero Jonás fue un atalaya para este rey y oyó, no a Jonás, oyó la voz de Dios a través de Jonás y él recapacitó y con mucha humildad se humilló ante Dios. Es por eso que ellos sobrevivieron. Todos esos 125,000 habitantes que había en Nínive sobrevivieron por la humillación y la humildad de su rey. Por eso nosotros tenemos siempre que tener la humildad. La humildad es algo muy poderoso en nosotros para poder derribar al diablo. El diablo siempre te va a dar todas las cosas en contra de la humildad, que es la arrogancia, la prepotencia, siempre el que tú puedes, la autosuficiencia. Todo eso son trampas del diablo, porque crees que todo lo puedes, todo lo sabes y puedes hacerlo todo, porque tú ya te crees autosuficiente. Y esa es la trampa del diablo. De las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es orar para revolver todo lo que hay en el corazón, para que en esa revoltura el diablo salga de tu vida, salga de tu corazón. Dice en Habacuc 2:4, esos babilonios son muy orgullosos, pero ustedes que son humildes, vivirán porque confían en mí. Ahí está. La humildad te hace confiar en Dios cada día, cada momento, de un lugar a otro. Siempre la humildad te va a hacer delante de Dios, siempre acepto. Mientras confiamos en Él, experimentamos la victoria que inevitablemente es el resultado de una vida en la fe. Mientras nos deleitamos en lo que Dios nos ha hecho, muchas veces nos engañamos. En 2 Corintios 1:9 dice, en realidad nos sentíamos como los condenados a muerte, pero eso nos ayudó a confiar en Dios. ¿Qué puede hacer que los muertos vuelvan a la vida y no confiar en nosotros mismos? Entonces, cuando tenemos las aflicciones, cuando tenemos esas pruebas de parte de Dios, nos llevan a confiar en Dios, nos ayuda a confiar en Dios, para que no comencemos a pensar que la victoria se debe a nuestras propias habilidades, talentos, a nuestra propia determinación, trabajo arduo. Nunca esas cosas deben de desaparecer de nuestra mente, deben de desaparecer de nuestra vida. Deberíamos estar siempre unidos, porque si nosotros nos desunimos de Dios, llegamos a ser nada. Y si llegáramos a tener una pequeña fruta en crecimiento, esa pequeña fruta se va a secar porque nos desprendimos de la vida. Por esa razón, nosotros tenemos que vigilar, siempre estar unidos a la presencia de Dios. En Proverbios 16, versículo 18, dice la palabra de Dios, el orgullo y arrogante, al fin de cuentas, fracasa. No temamos al orgullo del prójimo, temamos al orgullo de nosotros mismos. Porque siempre andamos fijándonos en ay, qué orgullosa, ay, qué orgulloso. No temamos en el orgullo del prójimo, temamos en el orgullo de nosotros mismos. Eso es lo que nos va a perjudicar. Los israelitas derrotan a Jericó en el poder de Jehová,
pero fracasaron en Ai, en el poder de su carne. Es por esa razón de que nosotros tenemos que siempre confiar que si vamos a vencer o hacer algo, es por el poder de Jehová Dios, pero en el poder de nuestra carne nos va a hacer una derrota como lo fracasaron el pueblo de Israel en el pueblo de Ai. En 2 de Juan 1:9, lo voy a leer en 2 versiones. Dice, si no permanecen fieles a lo que Cristo enseñó, Dios se apartará de ustedes. Pero si se mantienen firmes en lo que Cristo enseñó, Dios, el Padre y el Hijo estarán siempre con ustedes. En la versión, para comprender mejor 1 de Juan 1:9, dice en la versión Reina Valera 60, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces, no me vengas a mí a decir de que si tú estás en una doctrina que no es la doctrina de Cristo, ahí está Dios. Es contrario a lo que yo te estoy leyendo. Es contrario a todo lo que está escrito. Entonces nosotros vemos que en la mayoría de las iglesias locales el enemigo está dentro y lo dirige un falso enemigo que está allí en el corazón de ese pastor que nadie lo llamó, que se autonombró por él solo. O se lo heredaron. No lo sé cómo llegó allí, pero el caso es de que yo solo sé dónde está Dios. Y Dios está donde está la sana doctrina de Jesucristo. Eso escrito está. Dice en Josué 7:19. Josué le dijo a Acán, hijo mío, dime la verdad delante de Dios de Israel. Confiesa lo que has hecho y no trates de engañarme. Desafortunadamente, si Acán hubiese confesado que él cayó en la tentación y hubiera confesado su pecado, seguramente Dios es bueno para perdonar, porque es un Dios perdonador. Pero él solamente confesó hasta que lo descubrieron. Y eso no esperes tú hasta que sean descubiertos tus pecados. ¿Por qué no vas a la presencia de Dios ahorita que estás oyendo esta palabra? ¿Por qué no vas a su presencia y confiesas tu pecado? No es suficiente que tú le digas a Dios, te confieso todos mis pecados. No, es necesario que tú digas qué pecado tú has cometido. Porque Dios ya lo sabe, pero Dios le quiere que tú lo confieses qué y cómo hiciste ese pecado. Dios quiere que tú le confieses ese pecado que te ha distanciado y separado de la presencia de Dios. Dice en 1 de Juan 2:15 y 16. No quieran ustedes ser como los pecadores del mundo, ni tampoco hacer lo que ellos hacen. Quienes lo hacen no aman a Dios el Padre. Las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de pecadores de este mundo. Y estas son las cosas del mundo nos ofrece: malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. Bueno, la palabra es muy clara y sabemos muy bien que todos los deseos y ambiciones que el mundo nos ofrece no provienen del Padre. Todo lo que Dios quiere y los tesoros que Él nos ofrece están en las Sagradas Escrituras. Y nosotros tenemos que aprender a escudriñar para sacar esos tesoros. Nunca podrás sacar un tesoro de las Sagradas Escrituras si no te han enseñado a escudriñar las Escrituras, a no pasar nomás corriendo una lectura. Me leí toda la Biblia. ¿Y qué aprendiste? ¿Qué cambiaste? En cambio, si tú lees con discernimiento que Dios da y el Espíritu Santo te ayuda, de verdad, no es necesario que tú te aprendas toda la Escritura para que comience a cambiar tu vida. En pocos versículos, en pocos capítulos, podrá tu vida ser transformada, porque la palabra de Dios salió de la boca de Dios y hace un efecto transformador en los seres humanos que están recibiendo con mucho entendimiento la palabra de Dios. Así que el Espíritu Santo, la primera obra que hace en los seres humanos es dar entendimiento.
Si no hay entendimiento, tú eres, es que quizás a mí me critican mucho porque dicen, es que el pastor Víctor piensa siempre que a él nomás le dan revelación. No, a ti te la puede dar. El Espíritu Santo es el que te va a dar un entendimiento de la Escritura. Pero si tú eres una persona que nomás lee, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia. Pero sí, pero no lo entiendes. El chiste es entenderla. Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, nosotros sabemos de que el Espíritu Santo está actuando con poder en mi vida, porque la estoy comprendiendo. Y esa es la revelación. No es que vamos a escribir nuevos libros. No me critiques, no me masques tanto, ni me machuques tanto. Yo no soy nadie para agregar a la Escritura nada. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, me ha dado un entendimiento y te lo puede dar a ti. Busca a Dios ahorita que Él puede ser hallado. No lo busques como Acán. ¿Para qué buscas a Dios cuando ya te atraparon en todo? No, búscalo ahorita que te estoy predicando y tú sí sabes lo que Dios te está hablando. Tú conoces ese pecado oculto que tú tienes. Y si Dios me ha puesto aquí a predicarte, porque tú sí sabes qué pecado oculto tienes en tu corazón. Y es el tiempo. Hasta que venga Dios y lo saque a la luz, ya no va a haber tiempo. Entonces vas a estar ahí pidiendo misericordia. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo, pero ahorita que te está dando esta palabra Dios por misericordia a través de mi vida, a tu vida, es el tiempo de que tú busques el perdón de Dios. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. Y si Él me puso a predicarte esto, porque Él sabe que el mayor problema tuyo no es el trabajo, no es tu pariente, no eres tú en tu corazón. Ahí está el problema y se llama diablo. Ahí en tu corazón vive, usa tu misma piel. Quiero llevarlos al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 8 y versículo 9. Este pueblo dice que me obedece, pero en verdad nunca piensa en mí. De nada sirve que ustedes me alaben, pues inventan reglas y luego las enseñan diciendo, yo las ordené. Su problema es que el amor del Padre no está en ellos. El problema de Acán no era la ambición de las cosas que él miró, la ambición de decir, oh, qué bonitos mantos, telas babilónicas. No era el problema de la plata que encontró allí. No era el problema el oro que vio allí. No era el problema esa. El problema era de que él decía amar a Dios, pero la verdad no amaba a Dios. Porque los que tienen el temor de Dios no llegan a tomar nada de eso y no lo llegan a codiciar. Porque si llegan a codiciar algo, inmediatamente viene el Espíritu Santo a redarguir y te impide llegar a tomar las cosas que no te pertenecen y pecar contra Dios. Eso es amor y temor a Dios, un amor y temor reverente al Dios Todopoderoso que no te deja caer en ese pecado. Pero Acán, y hay todos los Acanes que hay alrededor tuyo, y quizás tú eres un Acán. Verdaderamente tu problema no son las cosas externas, tu problema está en tu corazón. La ambición está en tu corazón. Tu problema es que el diablo usa tu piel, usa tus manos, tus ojos lascivios, tu mente perversa. Él la ha transformado en una mente perversa porque no tienes una mente de Cristo, porque Cristo no habita en tu corazón. Es pura religiosidad, entiéndelo. Tu vida ha sido 40, 50 años de religiosidad. Cristo quiere hacer una nueva criatura, pero tú te aferras en tener muchos años en el Evangelio. ¿Por qué no eres humilde? ¿Por qué no llegas a Dios con humildad y decirle, yo quiero que tú hagas cosas nuevas en mi vida? Yo quiero que tú me hagas una nueva criatura, porque yo sigo viviendo entre mis hijos, mis hijas. Vivo viviendo todas estas cosas que son inmundas, porque todas las cosas, yo no puedo ver la felicidad, porque siempre que creo que estoy alcanzando la felicidad, siempre pasa algo. Y entonces nosotros tenemos que ver de que tu enemigo está usando tu propia piel y usa tu casa para vivir ahí. Está muy a gusto. ¿Y por qué? Por tu orgullo, por no reconocer de que
oye, Pastor Víctor, creo que ya es suficiente. Primero me dices que de la administración y luego me dices uno tras otro mensaje y ahora me traes eso y ya basta. Yo quiero que tú me ayudes a saber si existe el enemigo en mi corazón o no. Y yo te ayudaré. Con todo mi corazón te ayudaré. No para vanagloriarme, sino para descubrir el enemigo en tu vida y en tu hogar, en tu casa, en ti, para sacarlo en el nombre de Jesucristo. Y quizás tú y yo estemos de muchos kilómetros en distancia. No importa, porque el que vamos a invocar es omnipresente. Estará allí como estará aquí cuando yo te ministre tu vida. En el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo se sujetó toda la creación. No es que apenas lo va a sujetar, se sujetó ya. Jehová Dios lo sujetó y lo puso bajo sus pies. Solamente lo tienes que creer y ser humilde en pedir, porque el que pide se le dará, al que toque se le abrirá. Escrito está. Mira lo que el pecado de Acán hace. El pecado de Acán. Primero, hay tres cosas que yo quiero decirte lo que hace el pecado de Acán. Y no vamos a ver ese pecado que cometió Acán allá. Vamos a ver el pecado de Acán, que el espíritu de Acán está en tu vida, en tu iglesia, en tu casa, en tu hogar. Ese espíritu, primero, deshonra a Dios. ¿Te acuerdas de la oración de Josué? Cuando el Señor le dijo, Señor, ¿qué harás tú en tu gran nombre? Entonces, el pecado deshonra el nombre de Jehová Dios. Porque cuántas veces tus hijos han deshonrado al nombre de Jehová Dios. Porque según son hijos de cuna, ¿no? Pero entonces las personas que están alrededor y miran a tus hijos, a tus hijas, deshonrando el nombre de Jehová Dios, porque siguen haciendo cosas que no deberían. Entonces, el pecado de Acán en tu casa es que están deshonrando el nombre de Jehová Dios. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, no solo Acán deshonran a Dios, sino que es la causa de que deshonran y son la familia derrotada. ¿No has visto tu familia derrotada? ¿No has visto una iglesia derrotada? ¿No has visto que tú como mamá, como papá, estás siendo derrotada? ¿No has visto de que después de haber deshonrado el nombre de Jehová Dios, también ha deshonrado tu vida como mamá o como papá? ¿No has visto de que esto es una consecuencia? El espíritu de Acán ha atacado tu vida. Es un pecado que está allí. Y solo por no tener la humildad de decir, ya lo entendí. Yo quiero que un verdadero siervo de Dios, y yo no te digo que te acerques a mí, busca un siervo de Dios que tú creas que sea verdadero y te ayude a ti en la administración real, pero que no empiece con sombrerazos. Esto se trata de poder, y el poder viene de Dios, pero ese poder se lo da Dios a aquellos que tienen una relación con Él. Tú lo verás. Porque si las cosas no cambian es porque te buscaste un ministro que no te ha ministrado de acuerdo a la palabra de Dios. A lo mejor te ministró en lengua, lo cual es contra la palabra de Dios. Eso no se ministra así. La ministración viene de acuerdo a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Porque es la espada del Espíritu. En 1 Corintios, capítulo 12, versículo 26 dice, cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren todas las demás. Cuando se les da importancia a una parte del cuerpo, las partes restantes se ponen contentas. Entonces, cuando Acán deshonra a Dios, pues por haber deshonrado él a Dios, todo lo de su familia fue deshonrado. Todo. Sus familias que no la debían ni la temían, sus hijos, sus hijas, los animales, todo fue destruido, fue quemado. ¿Por qué? Porque ese pecado fue deshonra de Dios, pero también deshonró a su familia. Y tercero, fuera de traer deshonra a su Dios, derrota a sus hermanos. Acá trae desgracia a la familia. Cada miembro de su familia es dañado, señalado durante el proceso de la eliminación.
Su familia, cuando es deshonrada, el nombre de la familia es arrastrado por los suelos. Las Sagradas Escrituras nos dicen que debemos honrar a nuestros padres. Un hijo o hija no lo pueden estar viviendo en una vida pecadora. No pueden. ¿Por qué no pueden? Porque perjudican no nomás a ellos mismos, sino que arrastran a la familia en deshonra. Los miembros de cada familia pueden honrar o deshonrar a sus padres, porque representan a sus padres donde quiera que estén haciendo el bien o estén haciendo el mal. No pueden deshacerse de ellos. No pueden desasociarse, son parte de la familia, son uno en Cristo Jesús. Si están en una familia, son uno porque son una familia. Por eso, cuando un miembro, tu hijo, tu hija, está en pecado y donde quiera que se ande portando bien o mal, están honrándote o están deshonrándote. Si están deshonrándote, te están arrastrando en su pecado ellos. Y es por eso que muchas familias están en pecado, están en derrota. Pero dice el papá a la mamá, pues si yo oro, si yo leo la palabra, yo estoy haciendo esta cosa. Pero ¿cómo están haciendo tus hijos? ¿Qué están haciendo ellos? En este caso, Acán fue el padre que deshonró a sus hijos. Pero hay hijos que deshonran a los padres. Entonces, cualquier que sea el miembro de la familia y toma la deshonra, va a arrastrar a toda la familia en desgracia. Aquí tenemos un padre, claro, era el padre, pero ese padre deshonró a toda su familia. En Romanos 14:7 dice, nuestra vida y nuestra mente ya no son nuestras, sino son de Dios. Cuando nosotros sometemos a toda nuestra mente a la obediencia en Cristo Jesús, entonces nuestra vida ya no es nuestra mente ya no es nuestra, es de Dios. Ya sus pensamientos son nuestros pensamientos. Apenas el miércoles pasado vimos el Proverbio 27, donde vimos de que hay muchas personas que lambisconas y labiosas se refieren a, ay amiga, y todavía le ponen el tonito de amiga, ¿no? Y son aquellas personas que Dios nos ha mostrado en ese taller del Proverbio 27 para ver aquellas personas que no más tienen la apariencia. Pero la verdad, nosotros, ¿por qué imitar al mundo y ser igual a las personas del mundo cuando Dios nos está invitando a ser imitadores de su Hijo? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo entender de que seamos, si nosotros queremos pertenecer a la familia de Dios, hablemos como los de la familia de Dios, no hablemos como las familias del mundo, hablemos como piensa Dios, hablemos que en todos nuestros pensamientos sean sustituidos? ¿Por qué todavía muchos cristianos le están diciendo, es que le estoy echando ganas? ¿Por qué muchas personas todavía le están diciendo, es que no manches, todas esas cosas vulgares que se menciona el mundo, hablas como el mundo? ¿Cuándo vas a comenzar a hablar como Dios quiere Él quiere que tú hables? Que adquieras su lenguaje para que te distingas entre el mundo y brilles en el mundo y no seas esa opaca luz, porque pretendes ser de Dios y estás en el mundo. Brilla de verdad, brilla de verdad. Y ya no te distingas como los del mundo. Que la gente se burle, te critique y te diga muchas cosas porque tú brillas. Pero no te revuelvas con las cosas del mundo y no te iguales a las personas del mundo. Porque deshonras el nombre de tu Padre que está en los cielos. Él quiere que tú adquieras una nueva mente. ¿Y de dónde es la nueva mente? Dime, ¿todavía dices esas palabras que vulgarmente el mundo habla? ¿O ya hablas como Dios? Entonces, si te falta mucho, somete tu mente a la obediencia en Cristo Jesús. Somete tu vida, tu cuerpo, toda tu vida. Somete la obediencia en Cristo Jesús. Dice en el libro de Mateo 18:6, pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten en el cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. No hay forma de que tu pecado desaparezca, a menos que no sea lavado por la sangre que Jesús, nuestro Señor y Salvador, derramó en el Calvario.
No pienses que puedes pecar y quedar exento. No, tu pecado te alcanzará así como alcanzó a Acán. Lo alcanzó. Y ya cuando lo alcanzó, él dijo, no, pues he hecho esto y esto. No esperes a confesar tu pecado cuando ya ha sido descubierto. Confiesa delante de Dios tu pecado, todas las cosas que has hecho en contra de Él, y para que Dios te perdone, porque tenemos un Dios perdonador. Todavía estamos en el tiempo donde Dios puede ser hallado. Búscalo para que Él haga lo hermoso que Él sabe hacer, perdonando tus pecados. La obediencia trae liberación. La obediencia y a la verdad, porque hemos perdido por el pecado y seguimos perdiendo por el pecado. Pero la obediencia te va a llevar a buscar el perdón de Dios. Entonces nosotros, cuando verdaderamente nos hemos arrepentido delante de Dios, daremos cosas que tú mismo te vas a asombrar, frutos dignos de arrepentimiento. Escrito está en su palabra. Tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades. El Dios Jehová es el Dios todopoderoso que te lleva a tener victorias después de un fracaso. Te da una nueva oportunidad, como lo hizo con Josué y su pueblo. Después de haber sido derrotados por una pequeña ciudad de Ai, les dio la segunda oportunidad. Vayamos a Josué 8:1. Dios le dijo a Josué, ¡ánimo! No tengas miedo, sube a la ciudad de Ai con todos los soldados. Yo te daré la victoria sobre su rey, su gente y sus territorios. Dios es el Dios de segundas oportunidades. Solamente lo que Dios quiere es que tú te pongas a cuentas con Él, porque Él es el Dios perdonador. Él siempre está buscando que tú vuelvas a Él y te arrepientas. Esta vez los hijos de Dios van a Ai y lo hacen de manera de Dios. Ya no lo hacen a la manera del hombre, ya no lo hacen a la manera del orgullo, la prepotencia, la arrogancia. Ahora lo hacen a la manera de Dios. Y yo te digo, ¿por qué dices todavía en tu vocabulario, no manches, y cosas que de verdad ofendes a Dios? Cuando tú dices no manches, ofendes a Dios. ¿Sabes por qué? Porque es algo vulgar delante de Dios. Tú dices que Dios habita en tu corazón. Perdóname, si Dios habitara, tú no dijeras esas porquerías, porque es una porquería lo que tú dices. Esa boca fue para bendecir, para hablar palabra de Dios. Dios ha ungido esos labios para que solamente salga palabra de Dios. Te van a criticar, amén, gloria a Dios por eso, porque se cumplirá la palabra en ti. Pero el fin va a ser glorioso. Así como Josué tuvo una nueva oportunidad, Dios te quiere dar a ti una nueva oportunidad, para que aquellos fracasos, ahora Dios los transforme en victoria. Esta vez Dios quiere que tú solo lo entiendas. Fíjate lo que dice en Josué 1:9. Dice la palabra de Dios: pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Entonces, no importa lo que tú hayas hecho, no importa en qué hayas caído, no importa lo que tú estés haciendo, diciendo, pensando, no importa. Pero acuérdate, el pecado empieza así: lo ves, lo codicias y lo tomas. Entonces, nosotros, para poder ver, no codiciar y no lleguemos a tomarlo, tenemos que pedirle a Dios, dame la oportunidad. Quiero no volver a hacer las cosas que me han llegado a separar de ti, que es el pecado. Cuéntale a Dios todo lo que hay en tu corazón, especialmente que Él ya lo sabe, pero Él quiere que tú le digas todo lo que has pecado, esa verdadera confesión, y decirle: Padre, si es que he pecado en algo, por favor, perdóname. No sirve de nada con que tú seas tan general así, de decir, si es que he pecado, perdóname. Esa confesión no sirve de nada. No puede haber gozo en tu vida, no puede haber poder en tu vida, porque solamente estás siendo muy general en lo que tú le estás pidiendo perdón a Dios. Dios quiere que seas específico, así como Acán le dijo: yo lo vi, lo codicié y lo tomé. Sé específico
específico todos tus pecados. Dios te quiere perdonar, pero sé específico, no generalices el pecado. Dios quiere que tú seas muy específico en todo lo que tú estás haciendo y cayendo en pecado, porque Dios quiere restaurar. Y si tú no entiendes la palabra que te estoy diciendo, Dios quiere restaurar, pero quiere que tú le confieses a Él todos esos detalles en los cuales tú estás pecando. Y no seas tan general diciendo, perdóname, si es que en algo he pecado contra ti, perdóname. Eso está muy general. Esa confesión no sirve de nada, te lo quiero decir. En el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, y en el nombre de Jesucristo. No sirve de nada. Tienes que ser muy específico en lo que tú estás pecando o lo que has pecado. Ese pecado oculto tiene que salir a la luz para que el diablo que habita allí en ese pecado sea descubierto y salga de tu corazón. Ese es el fin de esta predicación. Descubrir al enemigo que habita en tu corazón. Descubrir al enemigo que usa tus ojos, tu mente, tus manos, tus pies y está cubierto con tu misma piel. En 2 de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, yo los quiero a ustedes como a hijos. Por eso les escribo esta carta para que no pequen. Pero si alguno peca, Jesucristo es justo y nos defiende ante Dios el Padre. Dios perdona nuestros pecados, los de todo el mundo, porque Cristo se ofreció voluntariamente para morir por nosotros. Él siempre nos dará una nueva oportunidad. Y si Él nos va a dar una nueva oportunidad, solamente tú tienes que sacar ese pecado oculto que está en tu corazón para que Dios se manifieste y tú al fin puedas vivir una vida en Cristo Jesús. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir contigo. Y quiero orar por ti. Y quiero orar por mí. Y quiero orar por aquel hijo Acán que tienes en tu hogar. En el nombre de Jesucristo. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Mateo. En el capítulo 18. En el versículo 18 y 19. Dice la palabra de Dios, que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos aquí en la tierra será desatado en el cielo. Y con esa palabra yo quiero orar por ti. Padre, gracias te doy por este momento, por esta palabra, por haber descubierto que el enemigo no está fuera de mi familia, está dentro de mi familia. Permíteme ayudar a mis hijos, permite ayudar a los hijos de mis hermanos, de mis hermanas, esos hijos que pecan y que tienen un pecado y que traen el anatema a sus casas. Por eso tú, padre, por eso tú, mamá, por eso es que nunca progresas, por eso es que siempre estás en desgracia, por eso es de que nunca, aun cuando ese dinero sea mucho, nunca te rinde, porque ni siquiera tienes para diezmar, porque no te rinde nada, porque tienes un pecado oculto en tu casa, porque ese pecado, ese Acán lo tienes tú viviendo bajo tu mismo techo. Es necesario de que tú en el nombre de Jesucristo confrontes a ese pecador, a esa pecadora de tu hijo, a ese pecador de tu hija. Tenemos que confrontarlos porque Dios no va a tener misericordia, porque todos aquellos que están ocultando ese pecado, Dios los va a descubrir, pero será demasiado tarde. Hoy es el tiempo. Padre, en esta hora yo te suplico misericordia para mi hermano. Te suplico misericordia para mi hermana. Te suplico misericordia para las familias que están en este cuerpo de Jesucristo, en la familia de Dios. Porque sé que todavía hay anatema en este cuerpo. Ese anatema está en las familias de mis hermanos, en la familia que están en sus corazones. Ayúdales a tomar valor. A tomar el valor en Cristo Jesús y confrontar. Atamos todo ese pecado de Acán en las familias de Jesucristo.
en el nombre de Jesucristo, creyendo de que todo lo que atemos aquí en la tierra será atado en los cielos. Con esa autoridad de tu palabra, atamos ese pecado de Acán y declaramos fuera de esa familia, fuera de este cuerpo de Jesucristo, fuera de la familia de Dios. Y desatamos la libertad, porque donde quiera que está el Espíritu de nuestro Padre Celestial, ahí hay libertad. Y en el nombre de Jesucristo yo te bendigo, hermano, te bendigo, hermano. Y declaro que esta palabra llegó a tu vida, llegó a mi vida, a darnos libertad. Somos libres en Cristo Jesús. Esta iglesia en Cristo Jesús, mi libertador, nos ha dado libertad. Por esa razón a nosotros nos ha bendecido Dios con la revelación de su palabra. Y te ha bendecido a ti también, porque a ti te ha llegado esta palabra. No porque nosotros seamos buenos, porque el bueno es Jehová, Dios de los ejércitos, que le ha dado a nuestra congregación esta palabra. Y a ti te ha dado el discernimiento para saber de que esto ha venido de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén.